Muy buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Café en este Bueno, vamos a seguir con las jornadas del foro. El foro Violencia Social, una amenaza para la salud pública. Este día solo tenemos una hora. Este día viernes. Así que solo quedaba el grupo 03. Así que como solo una hora tenemos, yo invito a la gente del grupo 03, del 03 que se pongan listos para que hagan la ponencia. Me dicen quién es el ponente o la ponente. No, licenciada, buenas tardes. Yo voy a compartir pantalla. Georgina. Ah, vaya. Tú vas a dar la ponencia, ¿no? Yo voy a compartir la presentación, la exposición, perdón, la va a dar Fátima Alejandra. Ajá. Bueno, entonces ya te di compartir. Ya te di compartir. Y entraste, ¿verdad? Bueno, bueno, tú solo vas a pasar las diapos y ¿quién va a dar la ponencia? Fátima Alejandra. Fátima Alejandra. Ya pueden visualizar la diapositiva. Sí, allá vemos las diapositivas. Y Fátima Alejandra, ¿dónde está? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Fátima. Te voy a dar... Yo soy Fátima, yo voy a exponenciar. Ah, vaya. Entonces, Fátima, el grupo es tuyo. ¿Sí? Y adelante, ¿va? Con tu ponencia. ¿Dónde estás? ¿Podrías encender tu cámara? Actívalo. Por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fátima Alejandra. Hola. Sí. Disculpen a Lucas, pero Lucas es el perro. ¿Inicio ya o No, inicie ya. Iniciemos ya. Por favor. Ok. Tenga muy buenas tardes. Yo soy miembro del grupo número 3 y les voy a hablar acerca de la violencia social, una amenaza para la salud pública, dinámicas y procesos que se configuran. Pásala, por favor. Bueno. Como introducción, en la presente exposición abordaremos la temática de la violencia social, en donde definiremos inicialmente qué es la violencia y los tipos de violencia. Y en segundo plano, definiré acerca de la violencia social y cuáles son los factores de origen en El Salvador. Correcto. Pásala. Les voy a hablar acerca de las definiciones sobre la violencia, en donde tenemos dos definiciones. Una es proporcionada por la Real Academia Española. No sé si le sale la diapositiva. Sí, yo estoy viendo las definiciones sobre violencia. Ok, gracias. La Real Academia Española define la condición de violento con muy diversos sentidos, en donde se incluyen estar fuera de su estado natural,
obrar con ímpetu y fuerza, y hacer con intensidad extraordinaria y ejecutar contra el modo regular o fuera de razón y justicia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, mejor conocida como la OMS, define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, como una amenaza contra uno mismo o contra otra persona o con un grupo o una comunidad, en donde esta pueda causar muchas probabilidades de lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entre los tipos de violencia tenemos la psicológica, la física, la sexual y la patrimonial. La violencia psicológica es aquella en donde se producen daños afectivos morales, psicológicos sobre una persona, sin la necesidad de utilizar la fuerza física. Un ejemplo de la violencia psicológica es el hacer un comentario malintencionado hacia otra persona. Este podría ser un comentario sobre su aspecto físico, sobre sus gustos, sobre su forma de pensar. Este tipo de comentarios tienden a dañar el autoestima de la persona, haciendo que ésta se recrimine o se reprima. Por su lado, la violencia física es aquella violencia en donde se utiliza la fuerza física y que puede causar daños, lesiones, traumas físicos y psicológicos. Un ejemplo claro de la fuerza física son los jalones de cabello, los puñetones, la agresión hacia golpes, y por su parte tenemos la violencia sexual, que en esta se denigra la integridad sexual de una persona, ya sea que haya contacto genital o no. Como ejemplo de la violencia sexual tenemos la violencia por violación, en donde esta puede ser dada por tu pareja, por un familiar, por un desconocido, por un conocido o por un grupo de personas. Y también está lo que es el abuso sexual. Este básicamente es ocurre cuando la persona no está en sus 5 sentidos. Es cuando la persona puede estar drogada, bajo los efectos del alcohol o simplemente está dormida. Y la violencia patrimonial, esta más que todo se da en las parejas. En esta se vulneran los derechos económicos por medio de la perturbación de la posesión o la propiedad de sus bienes. Esta más que todo la ejercen ciertos hombres, en donde racionalizan los derechos económicos de su pareja. Y también, por último, tenemos lo que es la violencia política y la violencia laboral. La violencia política también es conocido como violencia institucional. Son aquellos actos cometidos por los funcionarios públicos que representan al Estado. En estos pueden retrasar, dificultar e incluso interferir con los derechos humanos de los ciudadanos, especialmente cuando se impide el acceso a la justicia. Un ejemplo de violencia institucional es aquella cuando se le niega el aborto a una mujer o a una niña que su embarazo ha sido producto de una violación. Y por último, la violencia laboral es aquella ejercida en el lugar donde uno trabaja. Esta violencia puede ser ejercida por cualquier sujeto independientemente de la cercanía, es decir, cualquier compañero de trabajo, ya sea el jefe o simplemente un compañero, un colega, puede ejercer la violencia ante ti. Este tipo de violencia puede ser por medio de agresiones verbales, agresiones físicas o amenazas. Ahora les voy a hablar acerca de lo social. Básicamente es cualquier tipo de violencia que tiene un impacto social. Esta puede ser cometida por individuos o por una comunidad. Estos actos violentos pueden tomar diversas formas en distintos países. Pueden verse representados por guerras, representados por violencia de pandillas, que es muy común en El Salvador, agresiones entre familiares, lo que es conocido como violencia intrafamiliar, terrorismo, desplazamiento forzado y segregación.
haciendo un énfasis en el desplazamiento forzado, básicamente son aquellas desapariciones de las personas. Simplemente una persona puede salir de su casa, ya sea por escuela, por trabajo, por ir a pasear y no volver a su casa, simplemente desaparecen. Y estos tienden a ser desaparecimientos forzosos. Nunca es que la persona está de acuerdo, así me voy a ir contigo. Ya. Y por su parte, la segregación son todos aquellos actos de exclusión y discriminación hacia cierto grupo de personas o hacia una persona. Un ejemplo muy claro sobre la segregación empleada en el país se refiere a la comunidad LGBT, ya que muchas veces las comunidades o las personas dentro de nuestra sociedad tienden a rechazar de manera pública lo que son las personas homosexuales, las personas transexuales o que simplemente no piensan igual que nosotros. Les vamos a mostrar un pequeño video y luego hablaremos acerca de ello. Un programa organizado, un programa que pretende subir el número de policías, mejorar la inteligencia policial, mejorar el sistema de la policía. Nadie puede negar los éxitos del Plan Control Territorial, que sigue dando excelentes resultados. El mes pasado fue el mes más seguro en toda la historia de El Salvador, con menos homicidios enteros en todo el mes de lo que había en un solo día en los gobiernos anteriores. ¿Problemas? Sí, pero no tenemos los homicidios que tenían en un día, no los tenemos en un mes. Y estamos hablando del mismo país, y no estamos hablando de décadas aparte, estamos hablando del mismo país hace unos años. No sé si pudieron apreciar, pero básicamente el video es una comparación entre los gobiernos anteriores y el gobierno actual, que no importa cuánto desplacen lo que son los agentes policiales, los del CAM, los militares, la violencia siempre ha estado, siempre está y va a persistir, siempre y cuando nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo y las ofertas laborales, por así decirlo, son precarias. Una comunidad con una buena educación, con acceso a la salud, al sector salud, ya sea para informarse sobre una buena salud física o una buena salud mental, una población con escasos recursos o escasas ofertas laborales, siempre va a tener más acceso a la violencia. Esto no quiere decir que porque seamos un país tercermundista o un país en vías de desarrollo, somos uno de los países con alto índice delincuencial o con mayor violencia. Porque está el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es un país potencia mundial y es uno de los países más violentos del mundo. Todo radica sobre la precariedad en la que nosotros como población nos desarrollamos. Ahora les voy a hablar acerca de los factores asociados a la violencia social en El Salvador. Tenemos lo que es la intolerancia, el autoritarismo y la agresividad. La intolerancia. Muchos de nosotros llegamos a ser muy intolerantes con muchas situaciones. La población salvadoreña tiende a ser demasiado intolerante, lo que causa que la violencia no cese. La intolerancia es la causa de la que la población o la sociedad en general no pueda vivir en convivencia, en democracia, no nos podamos llevar bien los unos con los otros. Por su parte, el autoritarismo y la agresividad van muy de la mano. ¿Por qué? El autoritarismo básicamente son aquellas actitudes de si yo no tengo la razón, vos quitate. O sea, no sé si me doy a entender. Básicamente no dejamos que los demás nos lleven la contraria. Y cuando nos la llevan, tendemos a reaccionar de una forma inadecuada. Alzamos nuestro tono de voz, tomamos una postura de autoridad, haciendo que la otra persona guarde silencio y no nos exprese más su punto de vista, no nos exprese más cómo
podemos trabajar, sino que simplemente queremos desarrollar las cosas por nuestro mando, porque a nosotros así nos gusta. Y por otra parte tenemos lo que es el machismo. Básicamente nuestra cultura es una cultura machista. Nuestra sociedad está basada en el machismo. El machismo tiende a estropear, por así decirlo, lo que son los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas y los derechos de la comunidad LGBT. Siguiente. También tenemos lo que son los factores asociados a la violencia por insensibilidad, desintegración familiar, educación mal orientada y la discriminación. La insensibilidad, básicamente son aquellos inexpresividad emocional. Es muy común que la población salvadoreña ya no se asuste, ya no siente empatía por aquellas noticias que salen cuando una persona se reporta como desaparecida y es encontrada muerta. Normalmente el espectador de la noticia reacciona, ok, el pan de cada día del Salvador. O simplemente suelta el comentario de, a saber qué fichita habrá sido, está bueno. Nos vuelve una población insensible, con cero empatía y que ve normal los actos de violencia. Por otra parte, tenemos lo que es la desintegración familiar. Muchas veces los padres tienden a dejar a sus hijos con sus abuelos o con cualquier familiar porque ellos van en busca de lo que es el sueño americano para buscar una mejor estabilidad económica y poder apoyar a sus hijos y a su demás familia. Pero, ¿qué pasa aquí? Los hijos tienden a ser personas que no se acoplan o simplemente sienten que nadie los comprende, que nadie los quiere, no se sienten a gusto en su círculo familiar y buscan el apoyo de otras personas fuera de su casa, normalmente en la calle. Es aquí donde empiezan las malas amistades, donde empiezan a consumir lo que es el alcohol, el tabaco, las drogas. Incluso es aquí donde inician o entran, más bien dicho, a un grupo delincuencial, conocidos como las pandillas aquí en El Salvador. Eso es muy normalmente. Y la educación mal orientada. Básicamente, el señor Figueroa expresa que la educación, el sistema educativo se ha visto muy influenciado la realidad histórica y la realidad actual debido a esto, ya que el sistema educativo básicamente no equipa a los alumnos ni a los padres de familia para la realidad que se vive en la sociedad salvadoreña. Simplemente da la espalda básicamente a lo que es la realidad actual. Y por último tenemos la discriminación. La discriminación, aunque no lo creamos, lleva a muchos actos de violencia en nuestra sociedad, porque cuando vemos que una persona no tiene nuestra misma preferencia sexual, no tiene nuestra misma forma de pensar, tendemos a ignorarlos, a verlos mal, a actuar en contra de ellos de forma violenta quizás. Un ejemplo muy claro es la violencia que sufre la comunidad LGBT, ya que esta comunidad desde los años 80 hasta los años 90 y en la actualidad incluso en el país fue una comunidad que no tuvo mucho acceso a sus derechos humanos. Entre los años 80 y 90 fue muy golpeada esta comunidad, ya que las personas no querían acercarse a ellos, los excluían de todo, no querían ni siquiera darles la mano porque se les podía contagiar lo que es la homosexualidad, siendo esto no es una patología, pues en ese momento las personas creían que se podían contagiar como una gripe, cuando no era así. En la actualidad aún hay personas que ven de esta forma a esta comunidad.
y a muchas personas que si no tienen el mismo pensamiento, te voy a ignorar, no te voy a hablar y voy a hacer que los demás te vean de una mala forma. Muchas gracias. Bueno, gracias también a Fátima. Bueno, ya terminaron su exponencia. Invito pues al grupo de clase a que les hagan también preguntas o comentarios en torno a la ponencia que acaba de dar la compañera. Pero también el grupo de clase, el grupo número 3, que acaba de exponer su documento, quisiera que ampliaran las ideas, también dieran aportes en torno a lo que también se dijo en la ponencia de parte de la compañera. Así que vamos a dar este espacio que tenemos aún aquí en la reunión, pero también en el foro, y que, bueno, tenemos el espacio, pues, y invito pues a que le hagan preguntas al grupo 03 y que sus miembros puedan también ampliar, puedan desarrollar más las ideas que expuestas. Y también al grupo de clase. Así que dejaría pues el espacio. Adelante. Yo quisiera aportar algo. Ok, adelante. Bueno, creo que ahí la compañera mencionaba el nombre de un país como los Estados Unidos, ¿no? Correcto. Como todos sabemos, Estados Unidos es es una de las potencias más grandes del mundo. Hay muchos movimientos de todo tipo que se viven allá, de toda clase, de toda índole, movimiento político, movimiento social. Y pues se da también este fenómeno de la violencia, porque hay que recordar que, ¿qué forma lo puedo decir? Que cuando se dan estos casos de las masacres en las escuelas, ¿no? Ah, Que la típica noticia de un loco entró a una escuela tal y mató a tantos niños, sí, sí. o un estudiante perdió la cabeza, sacó el arma en medio del salón y mató a no sé cuántos niños, a maestros, etcétera. Y si no me equivoco, y que alguien me corrija, me pareció que durante la presidencia de Donald Trump se hizo legal el uso de las armas. Creo, me parece. No, Oh, mire, en los Estados Unidos es legal, son legales las armas. ya eran legales. Sí, allá no, desde mucho antes de Trump, Ok. allá puedes comprar incluso un fusil M16, un AK, puedes comprar. Claro, que no tengas ningún problema con la justicia, pero es quizás el país donde la gente tiene más armas en su casa. Sí, es más fácil el acceso a las Sí, armas. sí, pero sí, ese dato no es que con Donald Trump Me equivoqué. entonces, porque ya, o sea, esa gente es la más armada en su casa, los Estados Unidos. Así que ese dato hay que decirlo, pues, porque allá pueden comprar un M16, un AK, pero aquí no, imagínense. Aquí no puedes comprar un AK, un M16, porque son armas de guerra. Y la ley de exportación de armas en El Salvador dice de que si son armas de guerra no puede usted adquirirlas. Desde ahí las otras de calibre menor sí se pueden comprar. Pero con respecto a los Estados Unidos que vos estabas comentando, es de aclarar eso. Allá esa gente tiene armas en su casa, o como tener un florero, uno en la de uno, ¿verdad?
Y lo justifican diciendo que es para defensa personal y todo eso. Correcto, sí. Y hay leyes donde dicen de que te pueden acribillar si entras a la casa de alguien. Y no hay problema. Por eso que vos estás diciendo, el legítimo, la legítima defensa. Sí, claro, y eso es cierto, los Estados Unidos quizás es uno de los países más violentos que hay. No sé, Ese era mi punto. ¿verdad? Qué bueno. Entonces, ¿hay alguna otra intervención en torno a la ponencia? Por favor. ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? Ajá, Cristina. Adelante. No hay, no hay intervenciones, pues. ¿Preguntas? Bueno, recuerden que mañana es el corto evaluado sobre los foros. Es el día de mañana, sábado. Y de nuevo, les recuerdo que solo los que expusieron en este foro no lo van a hacer. De ahí todos los compañeros y compañeras de la clase se van a someter el día de mañana. Y es a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. Bien, si no hay alguna pregunta, comentario, duda sobre la exponencia de los compañeros, ¿no lo hay? Bien, miren, yo tengo, digamos, algo que decir. Y esto va como digamos, un comentario sobre el tema y también un llamado. Recuerden de que el foro es sobre violencia social, una amenaza para la salud pública. Obviamente el tema tiene que exige, ¿sí? Nos exige a que hablemos sobre la violencia social y su impacto en la salud pública. ¿Sí? Y entonces ustedes comenzaron hablando sobre la violencia social, ¿sí? Lo que es la violencia social, los tipos de violencia social, los factores que contribuyen a que la violencia social tome campo, ¿verdad? Se desarrolle. Entonces, yo, como si ustedes quieren moderador del foro, tomo muy en cuenta el vincular la violencia social con la salud pública, porque así es el tema. Maneja esas dos variables, violencia social y salud pública. Entonces, bueno es hablar de la incidencia de la violencia social sobre, ¿sí? O en el quehacer de la salud pública. Entonces, ¿por qué es una amenaza para la salud pública? En tanto que afecta a la salud pública. Claro, si nosotros nos ponemos en el contexto, tenemos que hablar también del COVID. ¿Por qué? Porque el COVID como que le ha venido a quitar el puesto número 1 a la violencia social. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Me puede usted preguntar. Y yo la vez pasada, no sé si con ustedes, hablábamos del índice de morbilidad. Todos sabemos que es morbilidad. ¿Qué es morbilidad? Marvin, tú fuiste el último, ¿va?
Sí, que Marvin, el vínculo entre violencia social y salud pública lo podemos establecer en tanto el número de muertes que causa la violencia y que incide grandemente o sustancialmente en el número de muertos que causa. Resulta que en el contexto actual, perdón, en el contexto actual, debido a la pandemia, resulta que el COVID le ha quitado el puesto a la violencia. Porque antes del COVID, perdón, antes del COVID, el puesto destacado lo tenía la violencia en cuanto a causar víctimas. Ahora con el COVID, porque por ejemplo yo visito todos los días el portal de información del COVID y resulta que hoy leí que ayer murieron 12 personas por COVID. la cantidad de muertos de COVID va entre 12 y quizás máximo 20. Ok. A veces por día. Ok, pero entonces, como estamos en una crisis pandémica, entonces salud pública le importa más decir los datos del COVID, ¿no? ¿Sí? Entonces, por el número de muertes, y ustedes bien saben que eso se llama morbilidad. La morbilidad es el índice de muertes causadas por una dolencia o por una enfermedad específica. ¿Sí? Entonces, vean, ustedes tienen que vincular el problema de la violencia social con la salud pública en tanto que causa también un número considerado o importante de muertes. Y por eso es una amenaza. Ahora bien, ustedes saben también como médicos que van a hacer, de que el hecho de que la violencia cause víctimas, ya sea en términos de muertos o de lesionados, eso significa que los hospitales o las instalaciones hospitalarias se ven también, ¿sí? Digamos, abarrotadas, si ustedes quieren. Se ven también aglomeradas. Entonces, hay una sobreatención por el problema ese. O sea, ustedes bien saben a lo que me refiero cuando hablo de sobreatención, en el sentido de que todos los que deberían de estar para atender, por ejemplo, a las mujeres embarazadas, se van para atender a los heridos o los que llegan por causa de la violencia social. Entonces, de ahí vemos pues como una afectación directa muy grande de la violencia social. Ahorita, hoy por hoy es el COVID. Lamentablemente no sabemos cuántos murieron ayer por la violencia, pero seguramente las hay. Ojo con esto, las hay. O los hay. Los muertos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en la ponencia no vi que hablaran de la salud pública. No me lo tocaron. No me tocaron cómo estaba incidiendo la violencia social en el sistema. Y recuérdense que la ponencia tenía que también vincularse con el sistema a través de la salud pública. Ojo con eso. Cuando hablen del problema de la violencia social, tienen que hablar de la incidencia. Y esto, yo no sé, Fátima, tú expusiste y creo que estás en la capacidad como para decirme, no, licenciado, fíjese que no, etc. Pero en realidad esa es mi percepción. Porque es necesario hablar pues de la incidencia
de la incidencia de la violencia en la salud. ¿Ven estas diapositivas? ¿La ven? Sí se mira. Vale. Entonces, ustedes tienen que hablar de ese fenómeno de la salud pública como un campo o área de la salud que es grandemente afectada. ¿Sí? Esta información está también en el aula virtual. Entonces, el ánimo del foro es ver cómo son afectados por problemas sociales el Sistema Nacional de Salud. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este planteamiento, impacto en los servicios de salud. ¿Sí? El fenómeno creciente de las pandillas en El Salvador es un factor determinante en la prestación de los servicios de salud por parte de los equipos comunitarios en salud familiar urbana. Es lo que le llamaban los ECOPA. En varios casos, el no contar con una sede definitiva para los equipos obliga a realizar acercamientos en zonas de diferentes pandillas, logrando que la población de ambos sectores acuda respectivamente sin ningún riesgo. Por otra parte, cuando hay una sede establecida, esta es en zonas neutrales, en donde la población de las diferentes zonas puede acudir. Vean, este es una aseveración sobre la incidencia de la violencia social en el quehacer de la salud pública. Pero también habla de los retos y desafíos. ¿Sí? Que es necesario, pues, romper con el enfoque biomédico, ¿sí? Para asumir otro nuevo enfoque, que sería el enfoque sociomédico. Entonces, vean, el ánimo no es como decirle, mire, aquí ustedes han fallado, ¿no? No, ustedes han hablado sobre las causas de la violencia social, pero era necesario también cómo esa violencia social ha incidido en el sistema de salud pública. No sé si hay alguna duda sobre esta observación que yo le estoy haciendo, porque en realidad es una observación. ¿Sí? No sé qué me dicen ustedes. Le hablo al grupo 03. Por favor, si ustedes tienen alguna opinión, algo que decirme, o decirle al foro, bueno sería, porque se nos está terminando el tiempo. No sé si han agarrado, como dicen, la observación que les he hecho. Quisiera que, por ejemplo, Fátima, que tú que diste la ponencia, quisiera saber sí, Lick, estoy muy de acuerdo con usted. Me quedó todo claro porque realmente no abarcamos la temática. Correcto, correcto. Ahora bien, este no es el último foro. Si ustedes ven, todavía falta uno. Entonces, por favor, que no vuelva a ocurrir. Deben de tener un poco de más cuidado en ver el tema y sus vínculos. ¿Sí? Y sus vínculos necesarios. Yo siempre uso esta palabra, vínculo necesario, relación necesaria. Porque son fenómenos, son problemas que se vinculan necesariamente. Es como que ustedes, ¿verdad? O nosotros nos vinculamos con el oxígeno necesariamente. Y ustedes bien saben por qué, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos por qué nos tenemos que vincular con el oxígeno.
necesariamente, porque sin oxígeno no podemos estar vivos, pero ni 7 minutos. Así que para la próxima, ¿verdad? No olviden enviar el documento al Word, vía Word, en el foro, en un documento